Si quieres puedes. Voy a quitar noise. Pues Diego, cuéntame un poquito de qué es esto de la quiropraxia, porque la verdad es que cuando me lo comentaste, digo, me puedo hacer una idea, pero no sé exactamente en qué consiste. Bien, la quiropraxia generalmente, o sea, en marcos generales, es una profesión de salud, ¿sí? Que se estudia en la universidad y demás, y que lleva 4 o 5 años, depende de qué universidad estudies. Es una carrera universitaria dentro del área de la salud. Pero lo que a mí más me gusta es que se enfoca específicamente en la columna vertebral y en el sistema nervioso. O sea, lo que busca es descomprimir y liberar ese sistema nervioso para que el cuerpo recupere la capacidad que tiene de sanarse y de funcionar bien. Entonces, lo que tiene de grandioso la quiropraxia para mí es ese enfoque de no decir de enfocarte sobre la enfermedad, sino enfocarte sobre la salud. O sea, vos lo que estás haciendo es haciendo que el cuerpo funcione bien. Si el cuerpo funciona bien, se enferma menos, se sana mucho más rápido, es mucho más, o sea, tiene una sabiduría interna de poder repararse a sí mismo. Entonces eso es lo que nosotros buscamos potenciar. ¿Me explico? No nos enfocamos en la enfermedad, de decir, bueno, a ver qué tiene, hay que darle esto, sacarle este órgano, ponerle esta medicación, sino decir, corrijamos el cuerpo, que mejore, que funcione bien, y en base a eso a ir sanando. Desde la columna. Claro, desde la columna. ¿Por qué desde la columna? Que ese es el enfoque que tiene, porque la columna es la que controla, o sea, el sistema nervioso, perdón, es el que controla todo el resto del cuerpo. O sea, todo nuestro cuerpo está interconectado a través de nuestro sistema nervioso. Y nuestro sistema nervioso pasa por adentro de la columna. Es el canal o como la autopista por donde pasa todo. Todo lo físico y todo lo emocional. Entonces, cuando hay bloqueos en la columna, se bloquea todo. Lo físico y lo emocional. Entonces, al ir descomprimiendo y liberando la columna, generamos ese movimiento y ese desbloqueo de eso, de lo físico y de lo emocional. A través de la columna, a través de trabajar sobre la columna, quieres decir que podemos optimizar y mejorar nuestras emociones, podemos afectar positivamente nuestras emociones, ¿no? Porque parece que siempre pensamos que es un poco a la inversa, ¿no? Que también tiene esa relación, que las emociones afectan en el cuerpo pero también se puede hacer a la inversa. Se puede hacer a la inversa. Es una dualidad, o sea, lo físico afecta a lo emocional y lo emocional afecta a lo físico. Eso, porque, a ver, eso es lo que más me gusta de la quiropraxia, el enfoque. El enfoque por ahí más del sistema médico, digamos, o del sistema de salud es como a separar todos. A separar todo. Esto es de este profesional, esto es de esto. Sin embargo, nosotros lo vemos como más integral. O sea, vemos a la persona como un todo. Más holístico. Más holístico, claramente. Emocional y físico. Entonces, esas dos cosas son indisociables adentro del cuerpo. No las puedes separar. Una cosa va a afectar a la otra y la otra va a afectar a la otra. Entonces, nosotros a través de la columna ir desbloqueando todas esas emociones y esa parte física para que funcione bien. Yo siempre cuando lo explico me gusta explicarlo de esta manera. Tomo la figura del átomo, ¿sí? Todos la conocemos, que tiene su núcleo, que tiene los electrones girando alrededor, y eso yo lo divido, tiene dos partes. Si nosotros tomamos ese átomo es físico, que tiene la parte física, la parte de materia, y también tiene la parte de energía. La información, ¿no? Claro, exactamente. Adentro de un átomo no hay solo materia, hay también energía. Pero lo interesante de eso es que es la energía la que domina la materia. ¿Bien? Porque todo en el universo está hecho de la misma materia. Nada más que cómo combines la energía es lo que da diferentes cuestiones. Entonces, nosotros como ser humano también. Cuando un ser humano muere, ¿qué sucede? La parte física ¿sí? Se descompone y vuelve a sus elementos esenciales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que había algo adentro que mantenía a esa materia organizada como un ser viviente. ¿Okay? Entonces, la filosofía de la quiropraxia, que es lo que a mí más me gusta, entiende que el cuerpo tiene una inteligencia, que le llama inteligencia innata, que utiliza nuestro sistema nervioso para coordinar esa materia. ¿De acuerdo? Entonces, si hay, como todo ese canal es la columna, si hay bloqueos en la columna, entonces empieza la materia también a tener problemas. Justamente por ese problema de control. O sea que en realidad me parece súper curioso, ¿no? Sí. Porque, claro, entiendo, tal y como lo estoy entendiendo, es de que las emociones, o sea, la prevención de no tener dolores en el cuerpo sí que puede ser tener una buena gestión emocional.
emocional, la prevención, pero una vez que esto ya no lo tenemos del todo firme y se ha tambaleado, no estamos bien a nivel emocional o estamos pasando por distintos procesos, el cuerpo lo va a somatizar, ¿no? en la columna, en cualquier parte del cuerpo, pero a través de la columna podemos volver a desbloquear esas emociones, ¿no? Exactamente. A ver. O sea, que actúa más una vez que ya aparece el síntoma, ¿no? No, en realidad, porque el síntoma, si vos te pones a ver, es lo último que aparece siempre. Siempre yo uso el mismo ejemplo de los dientes. Cuando vos comiste algo y te empezó a doler un diente por una carie, ¿ahí se te formó la carie? En ese momento cuando empezó el dolor, es un proceso que viene asintomático. ¿Ok? Entonces, todo eso empieza o sea, uno tiene que ir hacia atrás en el proceso. Si lo tomás acá no vas a encontrar nunca síntomas, porque podés mejorar desde acá. El síntoma aparece siempre al final. Normalmente, la gente cuando acude al quiropráctico, cuando hay síntomas, ¿sí? Principalmente porque la columna, yo siempre digo, la columna está atrás, entonces uno no se la ve todos los días. Si tuviésemos la columna aquí en el frente, nos miraríamos al espejo y donde vemos que está un poquito torcido, un poco inflamado, ya enseguida acudiríamos, pero como no la vemos, terminamos siempre asociando a la columna con el síntoma. Me duele la columna, me duele la ciática, me duele la cervical, y ahí consultamos. Y lamentablemente, y por eso sirven todas estas cosas para poder informar a la gente, va al quiropráctico como última opción. Empieza con otras cosas. Y entonces cuando llega a nosotros, llega en un estado bastante avanzado. Y de ahí se empiezan a ver un montón de milagros de la quiropraxia. Todo el mundo habrá visto que llegan doblados así, después salen, esto es súper bien. La idea es no llegar doblado. Pero la idea es prevenir, ¿no? Claro, Que la gente fuese de manera continuada, como el que va a terapia o el que va a otro tipo de medicina o de lo que sea, ¿no? Exacto. Eso es lo que nosotros diferenciamos como cuidado y tratamiento. ¿Sí? El tratamiento tiene un principio, tiene un fin y tiene una causa. O sea, no sé, yo tengo una gripe o tengo una bacteria, me tomo un antibiótico y ¿sí? Eso sería un tratamiento, lo tomo durante 8 días para esto y se termina. Y el cuidado no, el cuidado es diferente. Es como la alimentación, vos tenés que comer sano siempre. La actividad física, vos tenés que hacer actividad física, mantenerte sano, flexible y demás, siempre. No solo cuando te duele. Bien, y la quiropraxia entraría dentro de esto. O pues, como dijiste, la terapia, por ejemplo, psicológica, además, uno tiene que sentirse bien, sentirse alegre, tener proyectos, siempre. Bien, y la quiropraxia entra dentro de estos cuidados. O sea, uno tiene que tener su columna funcionando bien, siempre. No solo cuando ya aparece el problema. Porque como dije, el problema aparecerá. O el síntoma. ¿Y qué tipo de problemas son los más habituales que se ven reflejados en la columna, ¿no? Claro, y usualmente la gente consulta por problemas relacionados a cervicales, dorsales, lumbares, ciáticas, ¿bien? Eso es lo más común, o sea, problemas de columna, puntualmente, Lumbago, hernia de ¿no? disco, lumbago, claro, todo eso. Pero lo interesante es que después, cuando empezamos a trabajar y empezamos a tener una continuidad y demás, empiezan a verse reflejados todos los otros beneficios que yo te comentaba. Empezamos a ver que la gente descansa mejor, que duerme mejor. Y ahora vamos a hablar sobre los beneficios de dormir y descansar mejor, que está más relajada, o sea que emocionalmente también. Te dice, yo antes me hacía problema por todo, porque si me decían una cosa, dice, ahora no, ahora me da lo mismo. Ahora me da lo mismo, no tengo problemas, o sea, empieza a gestionar mejor también toda su parte emocional. Porque claro, uno se siente mejor, está recibiendo más energía y gestiona mejor también la parte emocional. Porque eso es lo más difícil. La parte física es como que, bueno, me duele más, me duele menos, me tomo una pastilla o esto, y lo voy gestionando. Pero la parte emocional es más difícil. Porque hay que entenderse, que eso es lo que nosotros buscamos también. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno toma una medicación, por ejemplo, un analgésico, yo doy un analgésico y ¿qué hace el analgésico? Quita el dolor. O sea, quita el síntoma. Lo disimula. O disimula. Lo duerme. ¿Okay? Claro, lo duerme. Entonces, ¿qué hace? También a vos internamente te está durmiendo. Porque no sabes qué te pasa. De silencio. Te silencia. ¿Y qué pasa con eso? Es lo que yo te decía hoy, te disocia, te separa. Entonces vos no sabes qué es lo que te está pasando internamente, y si no sabes lo que te pasa, mucho menos vas a poder resolverlo. Entonces,
nosotros buscamos eso, despertarte internamente, que te empieces a conocer y que en base a conocerte empieces a saber qué es lo que es bueno para vos y qué es lo que no. Porque siempre digo, la salud es bastante sencilla en esto te hace bien, hacelo más seguido. Esto me hace mal y no lo hagas. Es muy sencillo. Entonces, tenemos que ir hacia las cosas que nos hacen bien. Pero eso tiene que conocerte. Claro, y también, al final creo que estamos muy acostumbrados a que nos den soluciones rápidas. Claro. Y esto entiendo que es un proceso que no es tan rápido, ¿no? Como puede ser una cirugía. Claro. O un tratamiento inmediato, ¿no? Yo me acuerdo que te comenté, Sí. yo tenía, porque ya no, ojalá te hubiese conocido antes, yo he podido ir, pero tenía una hernia en la L5S1, que luego además me enteré que era súper común, Claro, ¿sí, ¿no? Y el disco deshidratado. Con 25 años me querían operar, los especialistas que fui, operar, porque entiendo que es como lo rápido para tratar el síntoma, que es el que ya está ahí, ¿no? Pero bueno, pues no sé por qué, terminé operándome porque me dijeron que no me aseguraban tampoco que quedase del todo bien, que podía ser que sí, podía ser que no, era como, bueno, pues tampoco. Sí, sí. Y luego trabajé mucho a nivel emocional, que es lo que te comenté, ¿no? Pero claro, yo entiendo que en ese momento, igual que pensé que no, tenía tanto dolor, porque yo entiendo que la gente cuando acude, y además el tema de columna duele muchísimo, porque es donde pasan todos los nervios. Yo nunca pensaba que era capaz de experimentar tanto dolor, ni con los 2 partos que he tenido, ni con las 2 cesáreas, o sea, nada, como ese dolor de que, claro, al final te comprime todo el sistema nervioso. Yo recuerdo que no podía ni caminar, porque la columna es que era un dolor terrible. Me prohibieron correr, me prohibieron hacer todo tipo de deportes, y luego en realidad era contraproducente, ¿no? Porque, como tú bien estás diciendo, para una recuperación, o que era una recuperación más lenta, ¿qué era lo más rápido? Operar. Entonces, con esto podríamos sustituir la quiropraxia, podríamos decir que podría evitar la cirugía. En muchos casos se evita la cirugía, eso no hay ningún lugar a duda. Pero lo que pasa es que hay que entenderlo como hacia dónde va el camino. Por eso digo, yo no creo que vos te hayas levantado un día y hayas tenido un dolor insoportable y una hernia de disco. O sea, hubo muchos avisos previos que no los escuchamos. Porque, por eso digo, si vos acudís por un dolor y yo te digo, bueno, toma esto para que no te duela, ¿qué estás haciendo? Estás quitando el síntoma, pero el problema no. El problema continúa. Y si vos no sentís dolor, ¿qué haces? Y bueno, voy al gimnasio. Y hago mal. O sea, porque puedo hacer ejercicio que me lastimen. ¿Sí? Si vos tenés con dolor, enseguida te das cuenta que ejercicio te lastima. No, tomar calmante, se iba el dolor. Claro, tomar calmante se va el dolor, no sabes si te lastima o no el ejercicio, lo haces y así. Con un montón de cosas. ¿De acuerdo? Porque por ahí muchas veces muy sencillo me ha pasado. Me duele, ¿y cuándo te duele? No sé, y después se dan cuenta que, no sé, que yo me siento en la silla y ahí me empieza a doler. Y prueba a cambiar la silla. Cambia la silla, no sé, estoy mucho mejor. ¿Entendés? Entonces, el dolor no es nuestro enemigo, el dolor es nuestro amigo. El dolor lo que hace es una alarma interna que nos dice esto te hace mal, entonces no lo hagas más. O evitalo, cambialo. Entonces, si nosotros tapamos ese aviso, empezamos a hacer cosas que nos hacen mal. ¿Y dónde termina? Acá, en ese punto donde está abajo. Y ahí, lamentablemente, cuando la gente llega a ese punto, toma decisiones. Y cuando vos tomas decisiones desde el dolor y desde la desesperación, entonces muy probablemente tomes malas decisiones. Como siempre. La parte económica va a ser lo mismo. Cuando necesitas dinero, empiezas a tomar malas decisiones por la desesperación. Normalmente, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos evitar es llegar a ese lugar. O sea, uno tiene que tratar de no llegar a ese lugar, trabajando sobre la columna, trabajando sobre la parte física, ¿bien? Y empezar también a trabajar la parte emocional, que eso ya es bastante personal. Pero bueno, para medida que te vas conociendo, vas pudiendo gestionar lo mejor. O sea, en realidad es como un proceso más lento, pero que en realidad es el proceso lógico que deberíamos de seguir para evitar enfermar y para estar bien, ¿no? Porque lo estamos viendo aquí, por ejemplo, en la columna, pero entiendo que de normal esta sintomatología que vemos en la columna también está relacionada con problemas digestivos o con otros problemas en el resto del cuerpo, porque estamos conectados, ¿no? Exacto. Suele estar vinculado con algún tipo de enfermedad de la salud. Pues mira, con esta suele conectarse de normal. Siempre el 90% de los pacientes que vienen, que igual no, vienen con también da la casualidad que tienen problemas digestivos, o da la casualidad que tienen problemas de insomnio, como estabas comentando, ¿no? Claro. ¿Hay alguna relación o igual no? Como una relación causal directa de este problema te trae este problema es más difícil, o sea, por lo menos yo no lo puedo identificar en la consulta porque es muy variado. Ahora sí, por ejemplo,
hay una relación bastante marcada entre, por ejemplo, problemas cervicales y problemas de dolores de cabeza, mareo, vértigo y demás. Que eso sí lo vemos, esa relación causal o problemas en la zona lumbar y que da dolor de las piernas y demás, problemas estomacales. Pero también los hay a la inversa. Problemas renales, por ejemplo, que generan un dolor insoportable lumbar. Porque claro, los riñones están pegados a la columna. O sea, a ver, hay que entender la columna como nuestro centro anatómico, o sea, va exactamente en el centro de nuestro cuerpo, va en el medio, del cual se prenden los miembros superiores, de donde se prenden los miembros inferiores y de donde se prenden todos los órganos. O sea, todos los órganos están sueltos, no están en una bolsa sueltos ahí. Es que en realidad es muy loco, ¿eh? Claro. Cuando paramos a pensarnos cómo estamos aquí. Es así, o sea, todo está pegado, o sea, todos nuestros órganos están pegados a través de tejidos a la columna, están prendidos de la columna es nuestro centro, ¿sí? Por eso es que todo lo que vos digas, la analogía también lo hace. Este es la columna vertebral del equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el pilar y lo más importante, ¿ok? Esa relación se hace por esto, por la columna. Y también en nuestro centro, como decía hoy, nuestro centro energético. Vos vas a las medicinas más ancestrales, a la medicina china, a la medicina hindú, todas toman a la columna como centro energético. ¿Qué sé yo? Tomamos los chakras pasan por estas zonas. Los canales, ¿sí? Después, lo mismo el yoga, que son medicina hindú, son medicinas que tienen 3.000, 5.000 años de antigüedad, no estoy hablando de algo de ahora, novedoso. Y la gente ahora piensa que es la novedad. Que es la novedad, que es algo nuevo. Esto tiene miles de años, miles. Entonces, y ya se dieron cuenta que la columna es nuestro centro importante, anatómico y energético. Y hay que entenderlo así. Si no lo entendemos así, pensamos que es solo físico. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, vamos a ver si tiene un músculo más contracturado que otro y demás. Sí, pero también hay que entender que es un centro energético. Y que cuando trabajamos sobre la columna, trabajamos también sobre la energía. Y esa energía es la que hace que nosotros funcionemos bien, nos sintamos bien y vivamos bien. ¿Sí? Porque puedes tener problemas de salud, sin embargo tener una vida buena. No es la relación de decir, porque si no, qué sé yo, por ejemplo, una persona con discapacidad o una persona con alguna enfermedad crónica directamente no podría vivir y no. Tiene que tener una vida sana y normal dentro de su condición o... Entonces, me ha sorprendido antes que has dicho de que era, yo no sabía que era una carrera de 4 años, una carrera universitaria, de 5, creo que has dicho, Sí. una carrera universitaria. Yo pensaba que era como una especialidad dentro de la fisioterapia, pero ¿podrías comentar un poco en qué se diferencia la fisioterapia de la quiropraxia, ¿no? Un poco... Genial. Porque, claro, para ti será como súper evidente. Claro. Yo, por ejemplo, cuando me pasó esto, ¿no? Que me quedé cogida, lo primero que pensé fue en ir a un fisio. Y fue un error tremendo. No por el pobre fisio, el fisio pobretico que me intentó ayudar lo máximo, pero claro, yo tenía tan inflamada esa zona que en realidad el tipo de masaje que me dio en ese momento, luego me dijo el osteópata, no el osteópata, no, el traumatólogo, que claro, en ese momento no se me podía tocar esa zona porque lo estaba tan inflamado que yo de allí salí que no podía ni andar, o sea, literal era horrible, ¿no? Pero claro, lo primero que piensas, ¿no? Seguramente la gente que tenga dolor, lo primero que piensa es, voy a un fisio. Claro. Porque es más conocido o porque... Sí. Pero no es lo mismo, evidentemente. No es lo mismo. Y yo tengo las dos formaciones. Yo soy fisio, ese es mi título de grado y después hice como una formación superior, como un posgrado en quiropraxia. Por eso digo que varía la cantidad de años porque podés llegar desde varios ángulos. Por ejemplo, donde está más regulada la profesión, que es donde nace, que es en Estados Unidos, ellos tienen una carrera que salen con un título de doctores. Es un doctorado. Ellos salen con doctores en quiropráctica. ¿Sí? Bueno, empezás a estudiar la carrera de quiropraxia y te recibís de doctor en quiropráctica. ¿Sí? Yo tuve que hacer otro camino. Yo tuve que estudiar fisio. Yo soy fisio, ejercí 6, 8 años de fisio y después estudié quiropraxia. Y ya también llevo 6, 8 años de quiropráctica. Y entonces tengo las dos campanas. Y la diferencia está en el enfoque, principalmente. El enfoque de la quiropraxia es sobre la columna y sobre el sistema nervioso. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro objetivo, es descomprimir el sistema nervioso en la columna, liberarlo para que funcione correctamente. Y después hay un montón de otros enfoques, sobre los músculos, sobre las fascias, sobre diferentes tejidos, que hay un montón de otras prácticas. ¿Bien? Pues sobre la columna no somos los únicos que trabajamos.
montón, osteópatas, fisio, masajistas, pero con diferentes objetivos. Entonces, si vos vas, por ejemplo, tenés una inflamación muscular como la que ahora tenido vos, y vas para que te hagan unos masajes, probablemente tu músculo responda con más dolor, porque está muy inflamado. Entonces, el estímulo en ese caso no estuvo bien. Si el quiropráctico va a trabajar sobre la columna, no sobre el músculo puntualmente. O sea, trabaja sobre el músculo, pero como secundariamente, como una consecuencia de liberar el sistema nervioso. Tu músculo se termina relajando. ¿De acuerdo? Me quedo con eso, ¿no? Me parece súper esclarecedor. O sea, que en realidad es para liberar el sistema nervioso. No es el objetivo de curarte el dolor o la inflamación lumbar, sino liberar el sistema nervioso que te está ocasionando ese dolor, esa compresión, ¿no? Claro, porque, a ver, lo que hay que entender es que el músculo tiene dos funciones principales. Se contrae y se relaja. ¿Ok? Punto. Puede usarlo o para moverse, o sea, vos contraes tu músculo para poder movilizarte, o de manera protectiva. Entonces, si yo saco un palo acá y te voy a pegar, tu músculo va a hacer esto. ¿Ok? Se va a contraer para poder protegerte. Lo mismo si tenés dolor de panza. ¿Qué hace el músculo? Se contrae. Y así pasa con todo. Entonces, donde el músculo detecta que hay un problema, se contrae. O sea, tu problema no era un problema muscular. El músculo estaba reaccionando bien, inteligentemente, a un problema que tenía en el sistema nervioso. ¿Okay? Entonces, tu músculo se contrae. Podés masajear el músculo, se va a relajar, pero se va a volver a contraer. Porque no es el problema el músculo. ¿Me explico? El problema estaba más abajo. Entonces, cuando vos empezás a liberar eso, la relajación muscular que siente la gente, la flexibilidad y todo, viene dado de eso, de descomprimir el sistema nervioso. Porque cuando está comprimido, está estresado. ¿Bien? Entonces el estrés termina generando un montón de cosas. ¿Podrías decir que el estrés es muchas veces el desencadenante de problemas Sin que la mayor parte de pacientes que te vienen es por un tema de estrés? Sí, a ver, muchas veces no lo entienden. Claro, ellos no son conscientes de que es por eso, pero casi siempre hay estrés. No son conscientes de eso, claro. No son conscientes de que la parte emocional está afectando a la parte física. Piensan que es un problema físico. Pero bueno, siempre vuelvo a lo mismo, no es un problema de la gente, es un problema del sistema. Si nosotros no explicamos esto, la gente no lo va a entender nunca. Entonces va a pensar que solamente tiene que tomar una pastilla para que se le relaje el músculo, porque si vemos la publicidad de los medicamentos, dicen la inflamación es mala y la inflamación es un proceso natural y normal del cuerpo y sano en el cuerpo. Juega a nuestro favor, ¿no? Es como la fiebre, Sí, como sin ningún que lugar a dudas. tendemos a pararlo y... Claro, eso siempre, eso muy gráfico, el mecanismo de la fiebre, es genial. ¿Por qué está la fiebre? La fiebre para el cuerpo es súper costoso. Es un mecanismo muy costoso. El cuerpo siempre trata de ahorrar energía. Siempre. ¿Y por qué mantiene un mecanismo que le es tan costoso energéticamente? Porque tiene que elevar la temperatura corporal, que es algo que cuesta muchísima energía. Porque evidentemente una función tiene. Entonces, ¿cuál es la función? Está demostrado que, por ejemplo, las células inmunológicas funcionan mejor cuando mayor temperatura. ¿Ok? Entonces, al elevar la temperatura del cuerpo, nuestras células que tenemos inmunológicas para pelear y luchar contra lo que nos está haciendo mal, funcionan mejor. Además, ¿qué hace? Cuando empieza a generar calor, empieza a tener más líquido. Entonces empieza a aislar esas bacterias o lo que sea que hacer. Entonces es más fácil para el cuerpo pelear contra eso. ¿Bien? Y después un montón de otras cosas. Te sentís mal, te vas a la cama. Entonces no estás gastando energía en otras cosas. En digerir, en tu jefe, no estás gastando energía en eso y estás gastando energía en curarte. Bueno, todo eso. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos fiebre? Tomarnos algo para quitarla. Tomamos algo para quitar la fiebre. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cuerpo? Tiene que luchar contra lo que esté generando la fiebre y contra lo que esté bajando la fiebre. Entonces termina siendo después... Le mandamos mensajes contradictorios. Claro. Entonces después termina siendo procesos más largos, procesos más complejos de resolver para el cuerpo y demás. Entonces hay que entender que el cuerpo tiene una sabiduría y eso es lo que nosotros buscamos en quiropráctica. Entender que el cuerpo tiene una sabiduría y no tratar de pelear contra eso, sino estimular para que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, lo que sabe hacer. Yo sin querer me voy al tema del mindfulness, ¿no? Sí, porque creo que está muy ligado con esto. Y creo que al final lo que nos pasa un poco es de que no estamos enseñados, no estamos habituados, no nos enseñan a aceptar
los procesos, aceptar las cosas tal y como son, a la aceptación, sino que nos invitan y nos enseñan a luchar y a estar en contra de lo que ocurre. Claro. En vez de entender que lo que ocurre en realidad es lo perfecto para que nuestro cuerpo sane, para nuestra autosanación, ¿no? Pero parece que en cuanto metemos la parte de la mente, la liamos, porque entramos en autodestrucción prácticamente, en vez de entender que confiar más en esa intuición de nuestro cuerpo, ¿no? Exacto. Y que lo que tú has dicho antes, que el cuerpo cuando te habla es porque ya te estaba dando muchas señales de antes que no hemos sabido interpretar y que hemos silenciado. Claro. Muchas veces somos nosotros los que atentamos contra nuestra salud misma, ¿sí? Sin ninguna duda, nuestro cuerpo nunca. A ver, por eso yo me gusta diferenciar, así como diferencié tratamiento de cuidado, también me gusta diferenciar lo que es curación de lo que es sanación. Y hay una diferencia. Lo que uno ve como curación es un proceso que viene desde afuera. O sea, a mí me curó tal persona, a mí me curó tal terapia. Y la sanación es un proceso interno. O sea, yo mismo hice lo que tenía que hacer para poder curarme, ¿sí? Para poder sanarme. Por eso la sanación involucra, sí o sí, un proceso interno, que es lo que nosotros buscamos. Al descomprimir la columna hacemos que la sanación venga desde adentro hacia afuera. Nosotros en quiropraxia no te damos nada, no te metemos nada a tu cuerpo extraño, medicación, nada, ni tampoco te sacamos nada, no te retiramos ningún órgano, ni te cortamos nada. Hacemos que lo mismo, el mismo potencial que vos tenés adentro funcione mejor. Y eso es lo que te sana. No somos nosotros tampoco, ni siquiera. Siempre decimos que nosotros nos llevamos los créditos, pero en realidad el que hace el proceso y el que te sana y el que te hace sentir bien es tu propio cuerpo. Y la misma energía que vos tenés adentro, que está mejor gestionada. Ese es el objetivo. Podríamos decir, para cerrar el primer bloque, que en realidad de alguna manera lo que hacéis es generar el espacio para que tu cuerpo sane, ¿no? Exactamente. Generar espacio, liberar para que el cuerpo Exactamente. sane. Vale, perfecto. Bien. Cortamos un momento.